Buenas tardes, les quiero dar la bienvenida a todos al curso de Hepatología en Red. Hoy empezamos el tercer año, la versión 2021-2022. Y como en los dos cursos anteriores, las conferencias van a ser el primer martes de cada mes, entre las 17 y alrededor de las 18:30. La mayoría de los expositores van a ser de mi grupo, como fueron los otros dos cursos, pero también tenemos invitados, como es el caso de hoy, con el doctor Ezequiel Mauro. También va a participar el doctor Andrés Ruff, de Rosario, y la doctora Nelly Hernández, de Uruguay. El temario que ustedes están viendo ahí en forma resumida es completamente distinto al de los años anteriores y la idea es justamente desarrollar tópicos nuevos. Ahí van a ver que hay muchos temas clásicos que siempre hay que actualizar, como hepatitis B y C, como las enfermedades autoinmunes del hígado, hepatotoxicidad, complicaciones de la cirrosis, porque nosotros es lo que mayormente vemos, la hepatología crítica, para llamarla de algún modo, algún tema de cáncer y de otros tumores y también de quistes. Pero este año también vamos a cubrir tópicos mucho menos desarrollados, como son las causas infrecuentes de insuficiencia hepática aguda y el compromiso del hígado en enfermedades sistémicas, COVID, insuficiencia cardíaca, sepsis, infecciones virales sistémicas y alguna más. Este curso representa un gran esfuerzo y por eso quiero empezar agradeciendo a todos los que hacen posible. En primer lugar, empiezo por Sandra Gianni, mi jefa, que es la cara visible de Fundier, y agradecerle también a Sofía, que nos ayuda con los flyers. Quiero agradecerle a Telemedicina, en la persona de Analía Coronel, que es la jefa de comunicación social y que siempre nos ha brindado todo su apoyo, a Dayana Macías y a Cecilia López, que me acompañan acá en Telemedicina y me hacen el aguante hasta tarde, a Silvina Lespiao de Docencia, también del Hospital del Cruce, y a Gador por su apoyo a todos nuestros eventos educacionales. Quiero agradecerle a Alejandro Vildósola, a Vanessa Girolami, a Carolina Méndez, entre otros. Bueno, muy bien, entonces es momento de empezar esto y quiero hacer una breve introducción. Ustedes saben que en los últimos años ha habido una revolución en el área de las hepatitis virales. Si tomamos el caso de la hepatitis C, todos ustedes saben que es una enfermedad curable en casi el 100% de los casos, es la única infección crónica viral que se cura. Y hoy esto lo hacemos con tratamientos por vía oral, sin efectos colaterales y con corta duración, y además sin necesidad de disponer de análisis sofisticados. En la hepatitis B, desde hace muchos años disponemos de una vacuna que previene la infección, pero también tenemos potentes drogas para suprimir la replicación del virus B y detener el daño hepático. Y hay muchos nuevos fármacos en la cocina que quizás en el futuro próximo nos permitan también curarla por completo, como es el virus C. Es por esto, y teniendo en cuenta la morbimortalidad asociada a los virus de la hepatitis, que la Organización Mundial de la Salud se ha puesto como un objetivo mundial erradicar las hepatitis virales para el año 2030. Esto requiere, a nivel de los países, que cada uno de ellos desarrolle nacionales de hepatitis viral para fomentar y financiar todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de las hepatitis virales. Y esta introducción se debe a que hoy tenemos la suerte de contar en nuestro curso con la participación del doctor Ezequiel Mauro. Ezequiel es un hepatólogo muy capaz del Hospital Italiano, pero además es el director del Programa Nacional de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública de la Argentina. Así que le vamos a pedir a Ezequiel que nos diga a dónde estamos con el programa de hepatitis viral y hacia dónde vamos. Gracias por participar, Ezequiel. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y primero que nada, muchísimas gracias a Federico por la invitación, por permitirnos participar, mostrar algunas de las novedades o de la situación epidemiológica de las hepatitis en el terreno nacional
y sobre todo por tenernos siempre presente como método de educación estratégica y de promoción de las hepatitis virales en cuanto al desarrollo de estrategias sanitarias que estamos impulsando, así como también la concientización de los efectores de salud en lo mismo. Si me permiten, voy a intentar compartir pantalla. Permiso, Federico. Bueno, la propuesta que Federico nos planteaba y que motiva un poco mi disertación de hoy es saber dónde estamos y a dónde vamos dentro de las hepatitis virales. Y Federico fue muy claro y hizo un pantallazo muy general y muy importante sobre la relevancia que cobró el desarrollo de los antivirales, en especial de hepatitis C en el último tiempo, y el impacto que esto tiene y redunda en los distintos programas de eliminación de las hepatitis virales. La idea de lo que viene a continuación es contarles un poco la realidad argentina, invitarlos a que sigamos trabajando juntos a poder profundizar las estrategias nacionales. Como bien les explicó Federico, la OMS, en el contexto y en consecuencia de conocer el flagelo que las hepatitis virales representan para los sistemas de salud, planteó en esta instancia de que tenemos prevención de la hepatitis B, supresión del virus de la hepatitis B y cura del virus de la hepatitis C, dos objetivos claros de cara a 2030, que tienen que ver con la disminución en la incidencia, una reducción cercana al 90% de cara a 2030, y la reducción en la mortalidad por hepatitis virales con una reducción del 65%. Tomando como línea de base el año 2015, que fue donde tuvimos el devenir de los nuevos antivirales de acción directa para el virus C. En este escenario, en 2020 teníamos una meta intermedia sobre la que existía la idea de lograr una reducción del 30% de la incidencia y una disminución del 10% en el terreno nacional. Y nos queda por delante, un poco siendo general en la pregunta clínica iniciada al principio, lograr una reducción del 60% sobre lo que teníamos basal en 2020 y una reducción del 55% sobre lo que teníamos en 2020. El primer ejemplo de hepatitis virales y la importancia que tienen las políticas públicas, y más que a dónde vamos, de dónde veníamos, es esta imagen, data de allá por el 2005, 2006, con un fuerte apoyo de las sociedades científicas en lo que era el flagelo que representaba la hepatitis A, donde, como ustedes pueden ver, la incidencia de hepatitis A era elevada en el terreno nacional y era uno de los principales drivers del trasplante de falla hepática fulminante y, por qué no, también de muerte. El devenir de una estrategia nacional que implementó la vacunación al nacer, al nacimiento dentro del calendario de vacunación, allá por el 2006, rotundamente hizo cambiar la situación nacional con una disminución sustancial en la incidencia de hepatitis A, pero no solamente en la incidencia, sino que además se acarreó con que actualmente llevemos años sin acarreo de muerte por hepatitis A, y que lamentablemente en el último tiempo por ahí exista alguna que otra hepatitis A en el contexto de adulto joven que no ha sido alcanzado por la vacunación. El principal desafío de a dónde vamos en el terreno de hepatitis A está en relación a la siguiente gráfica que representa las coberturas de vacunación, niños y niñas de 12 meses de edad, y que tiene por importancia seguir fortaleciendo las tasas de vacunación, que no caigan por debajo del 90%, y asimismo también garantizar el acceso a las vacunas a poblaciones claves que hoy representan la mínima incidencia. Divina, preciosa. Que hoy representan la mínima incidencia de los nuevos casos que tenemos de hepatitis A en el terreno nacional. La situación en virus de hepatitis B y hepatitis C quizás sea un pelín más compleja. Las prevalencias estimadas siempre son difíciles de establecer, pero el año pasado, en el 2020, hicimos un estudio a partir de los cuales intentamos, en referencia a distintos subrogantes, establecer la prevalencia nacional. Hemos logrado establecer una prevalencia nacional de virus de la hepatitis C cercana al 0,5%. Esto sitúa casi 230.000 personas infectadas en el terreno nacional, y una prevalencia de virus B, antígeno S, de cercana al 0,4%, con lo cual no estamos muy distantes de lo que es el promedio en las regiones de las Américas. En términos absolutos, sabemos que más o menos, estimando, hay casi 550 casos de hepatitis C nuevos en los últimos años, por año,
mientras que de hepatitis B el número es cercano a 480. Cuando uno mira cómo realmente son la evolución de las hepatitis virales en el terreno nacional, lo que podemos observar es, en materia de incidencia y atendiendo a la meta intermedia de la Organización Mundial de la Salud, hay una disminución sustancial en la incidencia de hepatitis B, hay una disminución del 33% en la incidencia de hepatitis B, una disminución sustancial y significativa en la incidencia de hepatitis C, una disminución del 25% de la hepatitis C, con una disminución importante en la mortalidad por virus de la hepatitis C, probablemente en el contexto del devenir de los nuevos antivirales, pero quizás una de las cosas que nos tiene que atañar y nos preocupa más es que hay un incremento porcentual en la mortalidad por virus de la hepatitis B. Cuando uno intenta entender cuáles son las causas que nos llevan a esto, sin lugar a dudas son las fallas hepáticas fulminantes en el contexto de infecciones agudas por el virus B, y que muchas veces están relacionadas a la escasez de vacunación, a pesar de que la vacuna es universal y gratuita en el terreno nacional, y otras veces en un dato que no es menor, que son los movimientos migrantes, principalmente de Asia y de África, donde las tasas de cobertura de hepatitis B son menores porque no hay una vacunación garantizada y que por lo tanto representan un espectro a tener en cuenta y nos plantea la necesidad de modificar el cambio en el modelo de cuidado en estas poblaciones migrantes y conceptualizarnos en centrarnos de forma tal de intentar que esta disminución de la mortalidad que vemos para hepatitis C también la tengamos en el devenir de los próximos años en hepatitis B. Cuando nos centramos en cómo es el acceso, esto es un informe de la Coalition for Global Hepatitis Elimination de este año, que hizo de forma independiente sobre el Programa Nacional del Ministerio de Salud de Nación. Vemos que realmente se ha desarrollado y adoptado la gran mayoría de los ítems que se proponen en materia de acceso al tratamiento tanto para el virus de la hepatitis B como para el virus de la hepatitis C. Y esto tiene que ver con que Argentina, allá por el 2017, ya instauró en el escenario público del sistema público de cobertura el concepto de universalización del tratamiento del virus C. Y no solo como un concepto de derecho o de acceso a la salud, sino también basados en la costo-efectividad que tenía no seguir priorizando a los pacientes en función de la gravedad, y que como pueden ver en este gráfica de este estudio presente que presentaba el año pasado en el Congreso Europeo de Hígado, el tratar en estadios tempranos a los pacientes no solo disminuye el riesgo de cirrosis compensada, cirrosis descompensada, carcinoma hepatocelular, riesgo de trasplante, sino que además acarrea una altísima tasa de erradicación viral, de respuesta viral sostenida, siendo incluso más costo efectivo en términos específicos que tratar a los pacientes de forma tardía y seguir aumentando la carga de enfermedad y las morbilidades como consecuencia del virus de hepatitis C. Esto intentamos que no sea únicamente en el terreno público, o sea, aquellas personas que tienen cobertura bajo el Programa Nacional de Hepatitis Virales, sino intentar universalizar el acceso al tratamiento de la hepatitis C de forma tal de que alcance a los tres subsistemas, es decir, a la seguridad social y al ámbito privado. Para esto, recientemente, a principios de este año, pudimos lograr, junto con un trabajo con la Superintendencia de Salud, establecer normas vigentes que permitan garantizar el financiamiento del sector privado y de la seguridad social, y que estos tratamientos que resultan muchas veces de alto costo no sean un hándicap en la sustentabilidad de los pagadores. Y para ello reformulamos una resolución que se llama Resolución Sur, que establece un recupero sobre el valor del tratamiento de casi el 70-80% en términos porcentuales del valor total, y que permiten que haya permitido que en el último tiempo los principales financiadores, por no decir la gran mayoría de los financiadores, den cobertura universal al tratamiento de la hepatitis C. Asimismo, como dije, que la gran mayoría, y existe un número que es menor, pero que no es despreciable, que sigue poniendo trabas al acceso, el Programa Nacional ha establecido que cuando existe una negativa por parte de una cobertura médica, el tratamiento se puede solicitar a través del programa
y va a tener acceso a través del programa a los tratamientos antivirales para la erradicación del virus B como del virus C. Esto para nosotros es muy importante porque significa la A ver, para fijar los estudios que me habían mandado Manuel. Mejor. Dedicación, Prefiero. de máxima relevancia. ¿Viste? Que ayuda más. Y ya uno de los puntos más importantes que yo quisiera más destacar en esta charla para que todos puedan conocer, esto es reciente, salió publicada recién hoy, la guía nacional. Esta guía se construyó en consenso con todas las sociedades científicas, tomando los lineamientos madres de la guía de hepatitis virales de la Sociedad de Patología de Argentina, y consensuada con todas las otras sociedades científicas actuantes en el terreno de las hepatitis virales, y que tenía por principal objetivo abordar la simplificación, no solo del diagnóstico, sino también del tratamiento de ambas hepatitis virales, y que por eso se trató de buscar un esquema basado en infografías que fuese simple, que pudiera ser interpretado tanto por los equipos de salud del primer nivel de atención como aquellos equipos especializados, que tuviera fuerte sustento en las recomendaciones científicas basadas en la evidencia, y que además permitiese llevar al terreno de la práctica diaria las recomendaciones en todos los ámbitos de la República Argentina. El primer concepto que intentamos establecer en estas guías, y que creo que es importante para entender dónde estamos, en parte de la pregunta inicial, es el concepto del cribado universal. Y como ustedes pueden ver, si bien los esquemas de algoritmos del diagnóstico del virus de la hepatitis B son hiper famosos y conocidos, y no hay nada que estemos inventando, queda bien enmarcado, y por primera vez en un documento de índole nacional y del programa, la estrategia de testeo universal. Y esto implica testear al menos una vez en la vida a los mayores de 18 años y a las personas gestantes. A su vez, intentamos que el testeo fuese costo efectivo, pero que además fuese una oportunidad para también hacer un cribado de aquellas personas que no presentan el anticuerpo, es decir, que no presentan el antecedente de la vacunación, y que por lo tanto, como ustedes pueden ver, la solicitud del antígeno S y ante-S simultáneo también forma parte de este algoritmo que hemos establecido para el cribado de las hepatitis virales, y que a continuación le pasaré al doctor Villamil para que, bueno, aquellos interesados puedan tener acceso a poder contar con la guía y utilizarla en la práctica diaria. En el terreno de la hepatitis C también existe este concepto que hemos instaurado, que es el de testeo universal, que hace años que viene hablándose, y además hemos sido innovadores, y no distinto a lo que pasa en otras regiones del mundo, hemos entendido que las personas gestantes representan una oportunidad de diagnóstico, y que por lo tanto, no solo los mayores de 18, al menos una vez en la vida, el testeo de forma universal, así como un médico clínico pide una glucemia o un lipidograma, también está acostumbrado a pedir un anti-hepatitis C, sino que también en el caso de las embarazadas, especialmente los obstetras, lo tengan incorporado dentro del abordaje de la persona gestante. Esto no solamente es innovador por lo que implica en cuanto al testeo universal, sino porque además en el último tiempo hemos abogado por potenciar y empezar a hacer distintas pruebas pilotos en lo que se conoce como test reflejo. El test reflejo representa la oportunidad del diagnóstico en un único paso y de disminuir los riesgos de perder al paciente en las distintas instancias que involucra el diagnóstico de la hepatitis C. Es decir, que cuando un paciente se va a sacar sangre, por ejemplo, en el hospital de clínicas, donde ya está instaurado para hepatitis C, se guarda la muestra, si el anticuerpo es positivo, y sobre esa misma muestra se envía la confirmación a Malbrán y se confirma. Y cuando el paciente viene a retirar el resultado, no solo retira la positividad de que le dio el anticuerpo positivo, sino que además tiene la carga viral tanto cualitativa o en el caso que sea necesario cuantitativa, la tiene en la misma extracción, lo que disminuye los pasos diagnósticos y representa una mayor oportunidad de acceso al tratamiento en ese mismo momento. En la misma lógica de intentar simplificar el abordaje de las hepatitis virales, no solo en el diagnóstico, también fuimos a lo que mundialmente se llama tratamiento simplificado, que básicamente implica que, como muy bien decía Federico en la introducción, el devenir de los nuevos antivirales con bajos efectos adversos, un gran perfil de seguridad, pero sobre todo con una altísima tasa de curación, y en especial en el subgrupo de pacientes donde la fibrosis es leve y no acarrea ninguna comorbilidad que sea mandatoria de un cuidado especializado,
el tratamiento puede ser indicado en el primer nivel de atención. Y con esa lógica de aumentar los efectores, de tratar de masivizar el tratamiento de los pacientes con hepatitis C, hemos diseñado un algoritmo en el cual, como ustedes pueden ver, con el tener un anticuerpo y una carga viral cualitativa positiva, le permite o es indicación de poder estadificar la gravedad de la enfermedad hepática en función de un score muy simple, que es el score de APRI, basado en plaquetas y transaminasas, así como también valorar el nivel de plaquetas del paciente, y si los resultados son positivos y favorables para cumplir con estos criterios que están establecidos en este algoritmo, entonces el paciente puede acceder al tratamiento simplificado, es decir, puede acceder a terapia pangenotípica, fundamentalmente a los de nueva generación, como son sofosbuvir, velpatasvir durante 12 semanas, o lecaprevir, pembrolizumab, más conocido como GP, 8 semanas. Como el programa viene haciendo una transición en cuanto a la modernización de los tratamientos, estos son tratamientos de última generación y que hoy contamos en la esfera nacional dentro del armamento terapéutico del programa, pero todavía seguimos teniendo una herramienta que nos dio muy buenos resultados, que tiene la misma eficacia y que por motivos tanto de fecha de vencimiento como de disponibilidad para poder hacer la transición, en algunos casos estamos dando sofosbuvir, daclatasvir por 12 semanas. Y fíjense que en este escenario, en este subtipo de pacientes con bajo riesgo de tener comorbilidades o enfermedad hepática avanzada, realmente la tasa de respuesta viral sostenida es muy alta. Incluso en algunos países se plantea si es necesario hacer el control de la carga viral a las 12 semanas de haber terminado el tratamiento antiviral para poder certificar la erradicación. En nuestro país, en el terreno nacional, en función de tener una mejor información epidemiológica, seguimos insistiendo y abogamos por hacer el control, pero quiero resaltar la importancia de que es un tratamiento seguro, la importancia de que es un tratamiento con alta eficacia y sobre todo la importancia de que previene las complicaciones a largo plazo que esta enfermedad acarrea y que son el principal driver de la mortalidad de las hepatitis virales. Lo mismo hemos intentado ser simples y esquemáticos en el abordaje de aquellos pacientes que tienen enfermedad hepática avanzada, como pueden ser aquellos pacientes con cirrosis compensada, y ustedes podrán ver que la recomendación ha sido intentar abolir el uso de la ribavirina, a expensas de que podemos saber de que se puedan perder un mínimo porcentaje de respuesta viral sostenida, es decir, de erradicación, pero a favor de lograr una mejor adherencia, a favor de utilizarla únicamente en los casos extremadamente complejos o donde sea necesario. Como les dije anteriormente, el esquema de sofosbuvir daclatasvir es mandatorio contar con la genotipificación en este caso, porque en Argentina el genotipo 3 tiene una prevalencia superior al 15% y por lo tanto no sería de recomendación en el caso de cirrosis compensada, o no sería lo ideal en el caso de cirrosis compensada, y en esta instancia de transición hacia los nuevos pangenotípicos tenemos la posibilidad de contar con otras drogas que han demostrado un pelín más de eficacia en este escenario. Lo mismo, en los recientes años hemos podido, a través de estas nuevas drogas, tratar a aquellos pacientes que habían fallado a esquemas con antivirales de acción directa, es decir, antivirales de nueva generación, y no quisimos ser menos y dar recomendaciones claras de cuáles son los esquemas para el retratamiento de los pacientes. Actualmente disponemos del tratamiento de sofosbuvir más GP 12 semanas, con el cual hemos tratado 50 pacientes y hemos logrado la respuesta viral sostenida en los 50 pacientes retratados, fallados antivirales de acción directa anteriormente. No fuimos únicamente al terreno del virus C, donde probablemente los esquemas de simplificación de tratamiento sean más prácticos y donde se pueda hacer un abordaje en el primer nivel de atención o por médicos no especialistas. Sin embargo, también fuimos claros en que teníamos que tratar de buscar la forma de definir más fácilmente esquemáticamente cómo es el abordaje del virus B crónico y la indicación de tratamiento antiviral, principalmente para el grupo de especialistas y aquellos que tienen relación con la hepatología, que es la especialidad madre en el abordaje de estas patologías, y como pueden ver, también intentamos esquematizar cuáles son las recomendaciones de tratamiento, también fundamentadas y guiadas sobre los lineamientos de la Sociedad Argentina de Patología. Incluso, en el último tiempo, pudimos lograr la adquisición reciente de tenofovir alafenamida, que está completando su última fase,
para poder tratar a aquellos pacientes en donde el tratamiento con tenofovir representa un hándicap en cuanto a la masa ósea o a la enfermedad renal o al daño renal o a la injuria renal. Es decir, que cada vez hemos modernizado al máximo posible el arsenal terapéutico del programa, hemos expandido al máximo posible la universalización del acceso al tratamiento y queremos simplificar las medidas de diagnóstico en forma tal de que sean aplicables y otra vez universalizables a todos los sistemas de salud y instancias o niveles de atención. En igual medida sentíamos que la hepatitis B existe un terreno muy importante que es prevenir la transmisión materno-infantil. Es un terreno donde la Argentina tiene hoy logrados números realmente muy satisfactorios, con una muy baja prevalencia de antígeno S en niños menores de 5 años, con solo 4 casos de transmisión vertical en los últimos 6 años, y es importante seguir trabajando y reforzando las medidas terapéuticas para evitar para prevenir la transmisión materno-infantil del virus de hepatitis B, y por eso también, en consonancia con que esta sea una guía que pueda ser utilizada en los distintos actores, como puede ser el escenario de los obstetras, también hemos diseñado algoritmos simplificados, algoritmos fáciles de comprensión para poder entender cuándo se requiere el tratamiento antiviral en el caso de una paciente embarazada y que tenga antígeno S positivo con carga viral elevada. En respuesta a la pregunta de dónde estamos, quizás uno de los puntos más importantes que es importante destacar de los que estamos trabajando actualmente es lo que se conoce como microeliminación, que es un nombre muy marketinero, pero que no es más que tratar de abordar aquellos escenarios o nichos donde la prevalencia de las hepatitis virales supera ampliamente a la prevalencia nacional y que además representan una oportunidad de abordaje holístico y único para lograr las tasas de curación y erradicación viral en esos nichos de alta prevalencia. Y recientemente este año hemos lanzado, en conjunto con el programa de enfermedad renal crónica, lo que nosotros llamamos microeliminación en unidades de diálisis. Como ustedes pueden ver, la situación nacional, estos son datos hasta el 2019, es de una alta prevalencia de hepatitis C, de antihepatitis C positivo en las unidades de diálisis, y lo mismo pasa para el antígeno S en las unidades de diálisis, y lo que también sabemos es que el rol que juegan estas hepatitis virales, más específicamente la hepatitis C, impacta directamente en la sobrevida de los pacientes en diálisis, y que por tanto es una instancia de máxima importancia para el diagnóstico, para la oportunidad terapéutica y para disminuir ese hándicap que representan hoy las hepatitis virales en este terreno. Así que en consonancia con esto hemos lanzado en conjunto con la Sociedad de Nefrología y también el programa de enfermedades renales crónicas, como le dije, el abrir abiertamente a que el tratamiento sea universal a través del programa para todos los pacientes en unidad de diálisis que tengan y presenten, por ejemplo, hepatitis C o hepatitis B. Y la realidad es que los resultados han sido muy favorables, primero porque han permitido que exista un cribado masivo en las unidades de diálisis, y segundo porque, bueno, en el último año nos ha garantizado el acceso de un número importante de pacientes al tratamiento y erradicación, en el caso del virus de hepatitis C, en unidades de diálisis, y creemos que el camino pasa por acá, pasa por seguir haciendo esta educación estratégica de donde estamos y hacia dónde queremos ir en el terreno de las hepatitis. Claramente uno de los escenarios que venimos trabajando ya hace un tiempo, son datos del 2020 que publicamos, es el escenario de las personas en contexto de encierro, donde, como ustedes pueden ver, las prevalencias tanto de hepatitis C como de hepatitis B superan a la mediana nacional, incluso la cuatriplican o exponencialmente las elevan. En este escenario estamos trabajando con el Servicio Penitenciario Federal y tenemos en carpeta una idea de diagnóstico en un único paso basado en testeo rápido y confirmación por GeneXpert, que es una máquina que en 2 horas entrega la positividad de la carga viral a través de unos cartuchos, y poder incluso en ese escenario poder hacer en un solo paso no solo el diagnóstico, sino además la indicación del tratamiento y hacerle llegar a las personas el tratamiento para lograr disminuir la incidencia de nuevos contagios y sobre todo disminuir el impacto que estas hepatitis tienen en esta población de alta prevalencia. Creo que el a dónde vamos tiene que ver desde dónde venimos y hacia dónde estamos caminando. Uno de los claros puntos hacia de dónde venimos es que cada vez hay una disminución más sustancial
de la positividad de las hepatitis virales en los bancos de sangre. Probablemente esto sea por una mejor selección de los pacientes, pero también esté acarreado por una disminución en la incidencia de las hepatitis virales, como les mostré anteriormente, y sustento estos datos en que en poblaciones no seleccionadas, como pueden ser los donantes reales de órganos, fíjense que desde el devenir de los nuevos antivirales venimos evolucionando a una disminución sustancial en la prevalencia de la positividad de las hepatitis C y seguimos manteniendo niveles extremadamente bajos de la positividad de antígeno S. Y como dije anteriormente, esta es una población que no está sesgada en cuanto a su selección, sino que es una población que puede representar en cierto punto el real prevalencia o la real tasa de prevalencia y ser un subrogante de la población general. El a dónde vamos es intentar disminuir al máximo la tasa de trasplante por virus de la hepatitis C, que era antes del 2015, era la principal indicación, y como pueden ver viene disminuyendo francamente, y nuestro objetivo es que sea anecdótica la tasa de trasplante por virus de la hepatitis C, y básicamente para esto necesitamos seguir disminuyendo la indicación de trasplante por el virus de la hepatitis C. Cada vez son menos, actualmente no están ligadas a las descompensaciones hepáticas, sino que las indicaciones en los pacientes con virus C están más ligadas al desarrollo de carcinoma hepatocelular y no está tanto en relación con el efecto protector que pueda generar la erradicación del virus, y es el anhelo seguir disminuyendo esta indicación, seguir disminuyendo la tasa de trasplante como objetivo propio, y quizás en lo que sea más importante lograr una disminución franca en la mortalidad por las hepatitis virales en el terreno nacional. El a dónde vamos involucra varios objetivos de distintas esferas, que dicho en palabras, pero no por ello menos importantes, se sustentan en, como les dije anteriormente, intentar adoptar nuevos modelos de cuidado basados en la simplificación. En este escenario, recientemente hemos mostrado para el Día Mundial de las Hepatitis un abordaje que resulta innovador, que son las tarjetas de separación de plasma, las Plasma Separated Card, que se empiezan a comercializar en el terreno nacional, que permiten a través de una simple gota seca, como podría ser, la separación del plasma, el diagnóstico no solo del anticuerpo, sino la carga viral, que se puede trasladar de un lado, de una región del país a otra región del país por vía postal, y que además es un point of care con una altísima sensibilidad y especificidad, y creo que por acá vienen las estrategias a futuro, y donde Argentina tiene que apostar, que es a tratar de hacer cuidados basados en la población, tratar de ahondar en estas estrategias de cribado, entendiendo que estas hepatitis virales son silenciosas y que muchas veces, en casi el 50% de los casos, los pacientes que las portan desconocen que son portadores de esta enfermedad. Para ello, y no por menos, es fundamental seguir generando la concientización ciudadana, y por eso hoy, el inicio de mi presentación, agradecí fuertemente a la Fundación y en especial al doctor Villamil por la posibilidad de poder presentar, porque el sustento pasa por la educación estratégica. Cuanto mayores actores y mayor sea la concientización ciudadana, el empoderamiento de las personas en cuanto a la necesidad del testeo de las hepatitis virales y la importancia y relevancia del diagnóstico, pero sobre todo del tratamiento de las mismas en los equipos de salud, mayor vamos a hacer los resultados y el impacto que vamos a lograr en el terreno nacional. Sin lugar a duda, para que todo esto sea viable, y como muy bien introdujo Federico al inicio de la charla, se necesita sustentabilidad política, sustentabilidad que garantice los recursos para seguir avanzando en la lucha hacia las hepatitis virales como lo venimos haciendo, y espacios de articulación intersectorial que permitan seguir generando círculos virtuosos que favorezcan el desarrollo de estas estrategias e innovaciones que les comenté anteriormente. En cuanto a estas estrategias de innovación que el programa hoy tiene en desarrollo, probablemente la microeliminación en excombatientes de Malvinas es uno de los puntos más claros. Quizás no conocemos cuál es la prevalencia exacta, pero creemos que es una población que es importante testear, que es importante lograr la erradicación viral, y es uno de los anhelos que tenemos desde la Coordinación Nacional. Establecer lo que se conoce en comunidades móviles de microeliminación. Esto es algo que en Europa es muy frecuente porque ellos tienen una alta prevalencia de adictos a drogas endovenosas, y nosotros queremos hacerlo a pesar de no tener esa alta prevalencia, que es establecer equipos basados en test rápido, Ginesper y por qué no un FibroScan, para poder hacer campañas masivas a lo largo de las distintas ciudades del país, en la cual testear, confirmar, estadificar y en el mismo acto indicar el tratamiento antiviral
Necesitamos seguir trabajando con banco de sangre, sobre todo para el abordaje de aquellos pacientes que han representado en el cuestionario de alto riesgo o han dado positivo, tengan acceso a una rápida confirmación y por tanto queden conectados al sistema de salud para que se les prescriba la terapia antiviral. Necesitamos mejorar la información epidemiológica, les he mostrado muchísimos datos de información epidemiológica, pero necesitamos con urgencia y es mandatorio para poder seguir tomando decisiones y saber de dónde venimos y a dónde vamos y cuantificar, mejorar la calidad de los datos, es algo que Argentina necesita hacerlo y para eso es importante universalizar aquellas estrategias costo efectivas al terreno nacional, entendiendo que el mismo en materia de salud está fraccionado entre sus sistemas y necesitamos empezar a que esa fraccionación sea solamente un dejo de compartimientos que interaccionan y que fluye en cuanto a información epidemiológica. Las innovaciones, como les dije, pasan por intentar seguir maximizando las que hemos probado, como es este ejemplo claro del test reflejo que recientemente el Hospital de Clínicas ha presentado en el Congreso Argentino de Patología, donde, como les dije anteriormente, se ha disminuido las oportunidades de pérdida de los pacientes a lo largo del proceso diagnóstico y de tratamiento, y además se ha podido lograr la interacción tanto de los sistemas efectores, como es el Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital de Clínicas, con su propio laboratorio, de forma tal que aquellos pacientes que recibían en el mismo acto el resultado del anticuerpo y de la carga viral quedaban automáticamente conectados con el sistema de demanda para una valoración rápida por médicos especializados y la solicitud del tratamiento, y por parte del Ministerio garantizar la provisión no solo de los reactivos para el diagnóstico, sino también de los tratamientos para la erradicación. Quizás uno de los puntos más importantes en materia de información estratégica pase por la mortalidad. Y nosotros destacamos nuestros datos y fuimos muy potentes en mostrar, pero también somos muy conscientes de que probablemente las hepatitis virales no escapen a un subregistro de la mortalidad acarreado por la diversidad y la heterogeneidad que tiene nuestro sistema de salud. Y en este contexto diseñamos actualmente un estudio con injerencias en las principales provincias en cuanto a materia de cuantía de infecciones y de prevalencia e incidencia de hepatitis C, con la intención de dar respuesta a conocer si existe un subregistro, de cuánto es ese subregistro y poder garantizar, tratar de buscar innovación en estrategias de recolección de datos para que el dato y la calidad del dato epidemiológico cada vez sea superior y nos permita tener una mejor visión y más acertada de la realidad actual. Creo que el desafío que nos planteamos pasa en primero por lo que se conoce como PRONAEP para nosotros, que es el desarrollo de un sistema informático de registro de los tratamientos. Creo que nos va a garantizar muchísimo y agilizar muchísimo la gestión en el ámbito de las hepatitis virales. Como les dije anteriormente, ampliar la calidad de la información estratégica es mandatorio y es uno de los objetivos primordiales que tenemos, porque es lo que nos permite saber dónde estamos y a dónde vamos. Creo que hay que seguir fortaleciendo las medidas de concientización, pero sobre todo las de prevención en cuanto a vacunación de hepatitis A y hepatitis B. Probablemente en hepatitis A haya que reforzar la vacunación en grupos claves, como pueden ser los adultos jóvenes que mantienen relaciones orales anal y que representa hoy el principal riesgo y brotes esporádicos que vemos en Argentina, y en caso de hepatitis B, garantizar la vacunación universal, sobre todo en los mayores de 20 años, que es hoy donde estamos viendo la mayor incidencia de hepatitis aguda y de fallo hepático fulminante, que si bien no son muchos, como les dije anteriormente, acarrean un altísimo riesgo en la mortalidad. Creo que tenemos que seguir cumpliendo con ampliar el diagnóstico del tratamiento, y para eso hay que seguir aumentando el número de efectores, no solamente de lugares de testeo, sino o de lugares de realización de los test, sino de promotores en cuanto a la prescripción de los mismos. Y por último, y no por eso menos, está en negrita, tratar de integrar los distintos subsistemas de salud en pro de aumentar la capacidad y la eficiencia de los mismos. Creo que clara evidencia de esto es que cuando hemos planteado la universalización del tratamiento recientemente, incluso garantizando el acceso en todos los niveles, para aquellos pacientes que han recibido negativas en el ámbito privado de la seguridad social, es donde probablemente hemos hecho la diferencia, es donde probablemente hemos recuperado la confianza de los efectores y, por qué no, también de las asociaciones de pacientes y de los pacientes en sí mismos. Argentina no juega un rol primordial en cuanto a liderar la erradicación de las hepatitis virales en el mundo, como son otras regiones donde los pagadores son únicos, que es el Estado, como puede ser España, Reino Unido,
Australia, pero sí que en este reporte reciente publicado en el 2020 en cuanto a ranking en el impacto de las políticas públicas de cada uno de los países en función de las hepatitis virales, bueno, pues Argentina se encuentra en el primer cuartil y el objetivo es seguir posicionándola y aumentando el impacto que las políticas públicas puedan tener. Como les mostré en la primera diapositiva, es un ejemplo a seguir de la hepatitis A, que fue impulsada por la actual ministra, pero que tuvo su sustento en un reclamo, en una lucha desde las sociedades científicas y civiles, donde Federico claramente puede contar su propia experiencia en ese terreno. Yo creo que las vías a la eliminación son múltiples. Muchos de esos pasos hemos logrado avanzar con estrategias que nos han dado resultados positivos, hemos logrado relinkear a los pacientes al sistema de salud, incluso en tiempos de pandemia, con distintas experiencias en distintos centros y que tenemos que tratar de maximizar al terreno nacional. Hemos logrado poder instaurar políticas de simplificación del diagnóstico y del tratamiento, con tratamientos que sean universales en todo el terreno nacional, tratando de tratar a aquellas poblaciones clave, y nos queda por desafío el aumentar el número de efectores, el aumentar las redes de acceso al tratamiento y sobre todo fortalecer la promoción y prevención de las hepatitis virales para garantizar, como les dije anteriormente, el avance del plan. Este es un punto fundamental. Los objetivos nuestros es interaccionar en todos los niveles con tres pilares claves, que es garantizar el acceso, garantizar la equidad, pero sobre todo seguir garantizando la calidad en las estrategias que estamos disponiendo de cara a la erradicación viral. Así que una vez más agradecerles y sigo dispuesto, abierto a la discusión para que podamos ver y matizar las distintas opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Ha sido una charla elegante, con buen contenido científico y con datos de la realidad, lo cual no siempre fue así. Es muy interesante verlo. Además, por tu perfil, esto está en concordancia con el pensamiento de los hepatólogos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, o sea, societario, y me parece que los objetivos son claros. A mí me tocó vivir lo de la hepatitis A. Cuando yo era presidente de la Sociedad Argentina de Trasplante, hicimos una encuesta de 250 niños con hepatitis fulminante, 65% eran virus A y 130 murieron o fueron trasplantados. Así que el impacto de la vacuna fue una cosa impresionante. Y lo que hablabas vos de la microeliminación, yo tuve la oportunidad de estudiar el pueblo de Obrien, que el pueblo de 2.500 personas, estudiamos 1.900, tenían 6% de virus en la población general. Por encima de los 40 años, 12%, y a los 60, 25%. Esos pacientes nosotros estudiamos todo el pueblo, después los biopsiamos, después los tratamos con interferón ribavirina, muchos después se murieron esperando los nuevos antivirales, pero la prevalencia bajó a 0.2%, quedaron solo 3 que ya los tratamos. Así que la microeliminación son objetivos mucho más precisos y concretos, pero me parece que es una muy buena idea. A ver si hay alguna pregunta. Acá dicen, quería comentarle al doctor Mauro, 2 pacientes en seguimiento por B crónica con entecavir, me pidieron un resumen de historia clínica porque desde su cobertura, que es la misma para los 2 pacientes, le solicitaron un certificado de discapacidad para poder continuar con su tratamiento, que si no quedarían sin cobertura del tratamiento. ¿Qué deberían hacer estos pacientes? Me compleja la pregunta, pero no sé si... No, aplica y aplica súper bien. Ya, lo primero que recomendamos es que nos escriban al programa. El programa tiene dentro de la estructura un área de derechos humanos que toma estos casos. Me parece que aplica súper bien y es importante que recalque esto, que quizás no lo puse en la presentación por cuestión de tiempo, pero actualmente en el Congreso de la Nación se está debatiendo una ley de hepatitis virales. Una ley de hepatitis virales que tiene por objeto, que muchas de estas instituciones y comentarios e información que yo fui dando en cuanto a garantizar el tratamiento, la universalización del mismo, tanto para el B como para el C, pues queden impactados en una ley de cumplimiento nacional que margen los límites, pero que además garantice, como les dije anteriormente, que estos avances que hemos tenido en los últimos tiempos se den independientes de las personas. Sin lugar a dudas, los funcionarios formamos parte de un tiempo finito en los programas y el objetivo más importante que tenemos es garantizar las estructuras y garantizar de que existe una continuidad
en los procesos que se instauran, de forma tal de que no dependa de un nombre o de una gestión o de un partido político, sino que sea un continuo en cuanto a garantizar los derechos de los pacientes. Así que en este caso particular, te paso un mail que es pnhepatitis@gmail.com para que nos envíen el caso y que nuestro equipo de derechos humanos, que tiene abogados incluso puestos, tomen partido en el caso y obviamente que la variable de ajuste que no sea la persona. Si la persona se está quedando sin medicación, la cobertura le exige el certificado de discapacidad y obviamente no cumplimenta con los estándares para la discapacidad, pues será provisto desde el programa nacional. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Hoy un par de personas me comentaron de que el PAMI no está cubriendo los estadios iniciales, así que como es estado y no es estado, por ahí podés hacer un toque ahí también tal cual. Hemos tenido 2 o 3 reuniones con el PAMI, en base a que, tienen desactualizados los lineamientos, siguen basados ellos en esto de la priorización. Hasta ahora lo que nos estaba pasando es que o iban por amparo o iban por el ministerio para la cobertura, pero bueno, estamos trabajando para eso, para darle sustentabilidad. De hecho, les ofrecimos abiertamente al PAMI que el Ministerio de Salud pueda tomar cartas sobre la lista de espera que tengan ellos para ponerla en 0 y que la variable de ajuste no sigan siendo las personas, sino por el contrario, tratar de buscar mecanismos virtuosos de que permitan el financiamiento y continuar dando la asistencia. Pero sí, es real. Y la oferta que hacemos actualmente es, si el PAMI le dice que no a cualquier paciente, lo envíen al ministerio, el ministerio le va a dar cobertura, pero independientemente de eso, el ministerio está tomando las cartas necesarias como para articular y que no existan pacientes que tengan negativa por fibrosis. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Gracias. Gran abrazo y nuevamente gracias por estar en nuestro curso. Saludos. Ahora, bueno, vamos a continuar. Dale. No, muchas gracias y te voy a enviar para que les compartas a los participantes la guía nueva. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, me toca a mí continuar con el programa de hoy, con un tópico muy distinto del que acaba de hablar Ezequiel, pero justamente lo lindo de estos cursos es todo el espectro de patología. Yo me voy a referir a los síndromes de superposición de enfermedades autoinmunes, entendiendo por enfermedades autoinmunes 3 que forman ese grupo: hepatitis autoinmune, cirrosis biliar, colangitis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria. No avanza. Si uno mira en el diccionario la palabra superposición, eso quiere decir la acción y el efecto de poner una cosa encima de otra. Ahora, cuando vamos a aplicar el término la superposición de enfermedades, se entiende como tal la expresión de 2 enfermedades definidas. ¿Y por qué está subrayado enfermedades definidas? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, la coinfección B y C, la podemos definir muy fácil, porque tenemos marcadores específicos del virus de la hepatitis B, ya sea serológicos o virológicos, y lo mismo para la hepatitis C. Por lo tanto, si tenemos marcadores de las 2 infecciones, hay una coinfección. Pero con las enfermedades autoinmunes esto es bastante distinto, porque en síntesis estas son entidades clínicas que tienen un fenotipo clásico, o sea, tienen una expresión clínica, y que se diagnostican en base a criterios que se han establecido por consenso. Sin embargo, en ninguna de ellas se ha identificado la etiología o mecanismos patogénicos que podamos medir para establecer el diagnóstico. Y entonces, en esta área, el diagnóstico se basa en un agrupamiento apropiado de manifestaciones, muchas de las cuales tienen muy baja especificidad, y eso es lo que vamos a ver. Cómo podemos diagnosticar superposiciones de enfermedades cuyo diagnóstico se basa en pruebas que no siempre son específicas. Nosotros sabemos que en la génesis de las enfermedades autoinmunes en general existen factores genéticos y existen factores ambientales, elementos que desencadenan la autoinmunidad.
Pero sabemos también que hay individuos que tienen predisposición a la autoinmunidad y por lo tanto no debe sorprender que una sola persona pueda tener distintas enfermedades autoinmunes, sean del mismo órgano, como estamos hablando ahora, o de distintos órganos. Basta pensar el hipotiroidismo en la CBP, el acné, en la hepatitis autoinmune y una larga lista de decenas de enfermedades. Muy bien, ahora, si vamos a las hepatitis autoinmunes, a las hepatopatías autoinmunes y miramos los parámetros que usamos para su diagnóstico, vamos a ver que no todos ellos tienen gran especificidad. Empezando por la CBP, nosotros sabemos que el anticuerpo antimitocondrial es un anticuerpo muy específico. Dicho de otra forma, es raro encontrar anticuerpo antimitocondrial en una enfermedad que no sea una CBP. Pero además, y especialmente cuando el AMA es negativo, hay dos patrones de anticuerpos antinucleares, que son el GP210 y el SP100, que ahora vamos a ver la expresión en la inmunofluorescencia, que tienen alta especificidad para la CBP. Dicho de otra forma, toda vez que forma un factor antinuclear con estos patrones, uno debe pensar en CBP. Y si hacemos una biopsia hepática, la lesión de la CBP, conocida como colangitis granulomatosa o lesión florida, es una lesión de alta especificidad. Por lo tanto, cuando uno encuentra una biopsia así o un mitocondrial, uno no puede considerar que estas son manifestaciones atípicas de otra enfermedad. Dicho de otra forma, el diagnóstico de CBP se basa en parámetros de alta especificidad, como son los mencionados. Y para mostrarle lo que me refería a los factores antinucleares característicos de CBP, el GP210, que en la inmunofluorescencia se expresa con este patrón periférico, o el Nuclear DOT, tienen altísima especificidad y por lo tanto gran utilidad la CBP que tienen AMA negativo. Y si bien el patrón anticentrómero del FAN no es específico de CBP, sí es específico de la variante CLES de esclerodermia, que es una asociación frecuente con la CBP. Por lo tanto, si uno tiene un anticentrómero y el paciente tiene fosfatasa alcalina alta, uno debe pensar en CBP. Como dije antes, la expresión histológica de esta enfermedad tiene gran especificidad cuando se encuentran las lesiones características. Y la lesión característica del CBP es llamada lesión florida o colangitis granulomatosa. Esta es una enfermedad inflamatoria portal que recibe el nombre de granulomatosa por la presencia de histiocitos. Es una enfermedad que expande el espacio porta, pero que no modifica demasiado la placa limitante, a diferencia de la hepatitis autoinmune, en donde la característica principal es la hepatitis de interfase. Acá el espacio porta se expande, pero sin gran hepatitis de interfase, el infiltrado es granulomatoso y después tenemos la lesión característica de los conductos biliares, que es la presencia de células mononucleares en el epitelio biliar, es decir, colangitis no supurativa. Uno hace esta biopsia antes o después del trasplante, con AMA positivo o con AMA negativo, uno dice, esto es una colangitis biliar primaria. Vamos a pasar ahora a la segunda enfermedad, a la prima hermana de la CBP, que es la colangitis esclerosante primaria. En este caso también los parámetros para diagnosticarla tienen alta especificidad. Sí, si uno tiene una colangiografía súper típica, uno puede decir este paciente tiene una CEP. Y si bien esta entidad histológica, la colangiopatía fibroobliterativa, es rara de ver, y especialmente cuando uno está mirando biopsias y no hígados explantados, su presencia es patognomónica de CEP. Así que al igual que en la CBP, el diagnóstico de CEP se basa en parámetros que tienen alta especificidad. Ya sabemos que la CEP se caracteriza por el depósito de fibrosis en la pared de los conductos, lo que genera una vía biliar de aspecto arrollado con múltiples estenosis y dilataciones. Entonces, si uno en una colangiografía ve este tipo de anormalidades, salvo que haga
esto sea una colangiopatía isquémica post-trasplante o del enfermo crítico, prácticamente no hay diagnóstico diferencial cuando uno ve esta imagen. Ahora bien, ustedes saben que hay una colangitis esclerosante primaria llamada de pequeños conductos que puede cursar con una colangiografía normal. Y es en este caso donde la biopsia tiene valor. Todos sabemos que el hallazgo más frecuente, pero que no es 100% específico, es la fibrosis periductal. Recuerden que en la CBP es un ataque inflamatorio a los conductos biliares. Acá lo que ocurre es un proceso completamente distinto, caracterizado por la presencia de fibrosis. Fibrosis que de alguna forma va matando por compresión a los conductos biliares. Fíjense que acá ya no queda casi, hay 2 o 3 células del epitelio biliar y este conducto tiene el destino de desaparecer. Bueno, cuando desaparece es cuando aparece esta lesión patognomónica llamada colangiopatía fibroobliterativa y que se caracteriza porque en el espacio porta, al analizar la tríada, vemos la arteria, vemos la vénula aperta portal, pero donde debería estar el conducto hay este medallón fibrótico y de ahí el nombre de fibroobliterativa. Lo mismo acá, pueden ver la vena, la arteria y este medallón fibrótico que reemplaza al conducto biliar interlobar. Y lo mismo acá en un tricrómico. Por lo tanto, cuando uno ve esto, independientemente de lo que dé la colangiografía, uno dice, este es un caso de CEP. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de los parámetros que usamos en las hepatopatías autoinmunes? Llámese las enzimas, el factor antinuclear, el anticuerpo antimúsculo liso, las inmunoglobulinas y sus fracciones, el HLA o la presencia en la biopsia hepática de inflamación linfoplasmocitaria. Todos estos elementos no son específicos, son parámetros no discriminativos. Por lo tanto, a diferencia de lo que mencioné para la CBP y para la CEP, el diagnóstico de hepatitis autoinmune se construye en base a la combinación de parámetros que en sí mismo muchos tienen baja especificidad. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de superposición de hepatitis autoinmune con CBP o con CEP, no tenemos la misma seguridad cuando decimos el paciente tiene B y C, porque en la hepatitis autoinmune nada es patognomónico. Si empezamos por el factor antinuclear, se sabe muy bien que personas normales pueden tener un factor antinuclear incluso de alto título, especialmente cuando se lo mira con un sustrato muy sensible como son las células HEP2. Sabemos también que puede haber positividad del factor antinuclear en muchas enfermedades hepáticas, especialmente en el virus C, que es un gran inductor de autoinmunidad. Y lo mismo en otras enfermedades infecciosas. Y ni que hablar de las colágenopatías, ya que los reumatólogos hacen un culto del factor antinuclear que les permite jugar con el diagnóstico diferencial en base a la expresión en la inmunofluorescencia. Y si no, fíjense en este consenso que hacen cada 2 o 3 años, que en el 2018, factor antinuclear positivo significa 29 patrones distintos. Entonces, hoy se habla de factor antinuclear nuclear, citoplasmático y mitótico. Y dentro de los nucleares están los factores antinucleares que nosotros vemos, el homogéneo, el moteado, el centrómero, como acabo de decir, y el nuclear DOT y el nucleolar. Cuando uno ve fluorescencia citoplasmática, eso pueden ser un mitocondrial, o estos patrones llamados, por ejemplo, rods and rings, que son patrones de la hepatitis C. Así que un factor nuclear positivo no dice nada en sí mismo, puede decir cosas muy distintas. Ahora bien, cuando uno está planteando o construyendo el diagnóstico de hepatitis autoinmune, la presencia de un patrón homogéneo, que es muy fácil de ver en la inmunofluorescencia, como ven acá, es lo que uno espera. 2/3 de las hepatitis autoinmunes tienen FAN homogéneo y el tercio restante es moteado. Pero si uno ve los patrones que referí a la CBP, esto más que sumar, resta. ¿Qué pasa con el músculo liso? Bueno, es peor aún que el factor antinuclear, es un autoanticuerpo de muy baja especificidad que puede ser positivo no solo en todo tipo de enfermedades hepáticas, sino también en colágenopatías.
Sin embargo, si la persona que lee la inmunofluorescencia tiene experiencia, puede aumentar la especificidad del músculo liso buscando si hay inmunofluorescencia antiactina. ¿Y dónde hay actina? En los glomérulos y en las paredes de los vasos. Por eso se habla de VGT, vasos, glomérulos y túbulos. Por lo tanto, si el músculo liso tiene positividad antiactina, eso aumenta notablemente la especificidad. Dije antes entonces que cuando uno hace una biopsia hepática en una hepatitis autoinmune, la característica principal es la ruptura de la placa limitante, lo que llamamos hepatitis de interfase. Es decir, la inflamación del espacio porta se mete hacia el lobulillo y lo va disecando en la placa limitante y atrapando grupos de hepatocitos en la zona 1, lo que se denominan rosetas. Entonces, la característica principal de la hepatitis autoinmune es la hepatitis de interfase. Recuerden que en la CBP el límite entre el espacio porta y el parénquima se puede hasta dibujar con un mouse, es decir, es un cuadro inflamatorio expansivo, pero que no tiene hepatitis de interfase. Entonces, la hepatitis autoinmune es una enfermedad histológicamente agresiva con hepatitis de interfase, se pueden ver rosetas. Y otra de las características importantes es que en el infiltrado inflamatorio hay un número significativo de plasmocitos. Esto tampoco tiene una alta especificidad, porque por ejemplo en la CBP también hay plasmocitos, pero cuando uno ve una hepatitis crónica muy activa, con predominancia de plasmocito, el mismo patólogo sugiere descartar hepatitis autoinmune. Por lo tanto, habiendo definido a las enfermedades en forma individual, ¿cuándo debe sospecharse una superposición? Y esto se da en distintos escenarios. Uno, cuando un paciente presenta características atípicas de su enfermedad autoinmune, es decir, nosotros tenemos un paciente rotulado o con diagnóstico presuntivo de hepatitis autoinmune y aparece un mitocondrial positivo o prurito, cosa que nos hace dudar. La segunda es cuando una enfermedad autoinmune se desvía de su curso clínico en ausencia de un factor externo. Es decir, es un paciente que tiene aumento de transaminasas en forma crónica y de pronto empieza a subir la fosfatasa alcalina o el paciente refiere prurito, es decir, se desvía. Y la tercera circunstancia, muy común, es cuando no existe buena respuesta al tratamiento o el paciente que respondió inicialmente deja de responder. Es decir, nosotros le damos a una corticoides a una hepatitis autoinmune y de pronto el paciente no responde, o sea, no logra la remisión bioquímica. Entonces, frente a una presunta superposición, hay tres posibilidades. Que el paciente tiene dos enfermedades en forma simultánea, que sería la verdadera superposición, que el paciente tiene solo una enfermedad, o tiene hepatitis autoinmune, o tiene CBP, pero tiene alguna manifestación atípica, por ejemplo, un mitocondrial en una hepatitis autoinmune, que no tenga CBP, eso sería una manifestación atípica, o que es una enfermedad que va cambiando su fenotipo a lo largo del tiempo. Es decir, acá la superposición es secuencial. El paciente tiene hepatitis autoinmune por unos años y después vira hacia una CBP. Hay muchos casos publicados en la literatura de esto. Ahora bien, cuando uno analiza la superposición, siempre hay un fenotipo predominante. Es decir, no es lo mismo una hepatitis autoinmune que se empieza a poner colestásica que una CBP a la cual le suben las transaminasas, y lo mismo con la CEP. Es decir, la percepción de una superposición no es igual si se busca en una población previamente diagnosticada como hepatitis autoinmune, CBP o CEP. Y es en base a esto que se presumen las frecuencias. Todas estas superposiciones son raras. Pero, por ejemplo, se estima que en pacientes con diagnóstico de hepatitis autoinmune, alrededor de un 7% pueden virar hacia la CBP y alrededor un 8% a la CEP.
salvo que el paciente tenga enfermedad inflamatoria intestinal, en cuyo caso la frecuencia es mucho mayor. Y mirándolo desde el otro lado, pacientes con CBP, se estima que alrededor del 1 al 3% pueden ir hacia una superposición con autoinmune, y en el caso de la CEP, en el adulto, muy poco también, alrededor de 1.5 hasta un 17%. ¿Y por qué recalco lo del adulto? Porque en los niños la superposición de CEP con hepatitis autoinmune es muy frecuente. Dicho de otra forma, hasta el 50% de los niños con hepatitis autoinmune tienen anormalidades colangiográficas sugestivas de CEP. Y después voy a volver a esto en más detalle. Ahora bien, cuando hablamos de superposición, la superposición se puede dar a distintos niveles. El nivel más elemental sería el bioquímico, el hepatograma, y eso es encontrar en una hepatitis autoinmune una fatasa alcalina alta, que es alta más de 2 veces el valor normal, o lo opuesto, que en un paciente que tenemos con CBP, la ALT sea mayor de 5 veces el valor normal. Puede haber superposición a nivel de los autoanticuerpos. Como dije, encontrar un AMA en la hepatitis autoinmune o factor antinuclear, músculo liso o aumento de IgG en un paciente que tenemos rotulado como CBP. La superposición radiológica en este caso es que en un paciente con hepatitis autoinmune o CBP, la colangio muestra estenosis y dilataciones que son muy sugestivas de CEP. Y por supuesto la histología. Es muy difícil hacer diagnóstico de una superposición si uno no tiene una biopsia hepática leída por un patólogo experto. Entonces, las superposiciones se van a plantear cuando en un paciente con hepatitis autoinmune la biopsia muestra daño de los conductos biliares, sobre todo un daño destructivo que hace pensar en una enfermedad biliar. Y lo mismo pasa cuando en una CBP, que normalmente tiene una placa limitante intacta, uno ve una inflamación que se mete mucho hacia el lobulillo, es decir, que tiene hepatitis de interfase. Ahora, en la vida real, la superposición más frecuente, con la que lidiamos en la práctica diaria con cierta frecuencia, es la superposición entre hepatitis autoinmune y CBP. Y esto en realidad es, como dije antes, cuando una hepatitis autoinmune parece colestásica o cuando una CBP parece hepatítica. Y en realidad estos límites no son muy fáciles de definir, porque el límite de colestasis en pacientes de hepatitis autoinmune es poco claro, y lo mismo, el límite de inflamación en pacientes con CBP también lo es. Y veamos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, si miramos los parámetros de colestasis en pacientes que respondiendo el 15% de pacientes con hepatitis autoinmune que pueden tener aumento de fatasa alcalina o de IgE y que tienen en la biopsia daño en los conductos biliares, aunque no es un daño destructivo. Y de hecho se han descrito algunos subtipos de hepatitis autoinmune que describió muy bien Chaya en sus múltiples artículos, que es la hepatitis autoinmune con AMA positivo o la hepatitis autoinmune con daño biliar en la biopsia no destructivo. Pero lo importante de esto es que estas formas responden a los esteroides tan bien como las hepatitis autoinmunes clásicas. Y esto sugiere que en vez de tirarse de cabeza a dar tratamiento combinado con corticoides y urso, uno debe probar primero los corticoides y solo si no hay respuesta, ir al tratamiento combinado. Y esto vamos a volver al final. Y a pesar de que ha habido múltiples propuestas para diagnosticar las superposiciones, la más citada todavía sigue siendo la de Olivier Jassoudier, que publicó en el año 1998, o sea, hace más de 20 años, y que es el 2 de 3. Es decir, para que haya hepatitis autoinmune y CBP, en cada una de las dos tiene que haber 2 de 3 criterios. Para hepatitis autoinmune, tener una ALT al menos 5 veces el valor normal, tener una IgG
por 2, y por supuesto tener una biopsia hepática que muestre lo que demostraba, lo que yo sugería antes, hepatitis de interfase. Ese es el sustrato anatómico de la hepatitis autoinmune. Y para la CBP, tener fosfatasa alcalina más de 2 veces el valor normal, AMA positivo y nuevamente lesión florida. La histología de la hepatitis autoinmune y de una CBP típica son bastante distintas. Entonces, estos criterios tienen mucha especificidad para diagnosticar una superposición. Esto está en letra chica porque yo no soy muy amigo de los scores. Recientemente el grupo de San Luis en Estados Unidos tomó los criterios diagnósticos para hepatitis autoinmune de este grupo americano de enfermedades autoinmunes, le agregó otras cosas y terminó con un score muy complejo, que hay que ver todos estos parámetros, y me parece que estos scores sirven cuando uno va a publicar algo y quiere decir el paciente cumple con los criterios de superposición, y cuando usan este score parece separarlos bastante bien, pero nuevamente no es algo que uno tenga que recordar. Ahora, ¿hay alguna cosa del patrón de autoanticuerpos que pueda ayudar al diagnóstico de la superposición? Bueno, esto yo creo que no ha pasado demasiado la prueba del tiempo. Cuando uno hace un anti-DNA por critidia, que es lo que usan los reumatólogos, este anti-DNA por critidia es más frecuente en la superposición, 37%, que en las CBP solas, pero tampoco es el magic bullet. Y lo mismo con el anti-SLA, soluble liver antigen o liver páncreas, en la CBP que tienen este autoanticuerpo, son más jóvenes, tienen más ALT, más gamma globulina y sugiere superposición. Nuevamente, no creo que esto tenga gran relevancia en la clínica. Ahora bien, ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento en la superposición de hepatitis autoinmune y CBP? Este es un metaanálisis publicado hace poquito que incluye 400 pacientes con superposición, pero fíjense esto. No hay ningún estudio controlado, son todos estudios observacionales que, como ustedes saben, desde el punto de vista académico tienen mucho menos valor. Ahora bien, este metaanálisis analizó el beneficio del tratamiento combinado versus el urso solo en pacientes con superposición, y como podrán ver, nada fue diferente. Esto sugiere que el tratamiento combinado no tiene ventaja sobre el urso en los síntomas, en el laboratorio, en la biopsia o en la sobrevida, en este caso libre de trasplante. Nada de esto es significativo. Sin embargo, hay varias series individuales que sugieren que los pacientes que tienen superposición responden menos y evolucionan peor que los pacientes que tienen CBP sola. En este caso son 277 CBP y 44 superposiciones. Y lo que están viendo acá es que a los 5 años los pacientes con la superposición tienen menor sobrevida que aquellos con CBP sola. Lo mismo en este estudio, donde ven que a largo plazo los pacientes con CBP y hepatitis autoinmune tienen una evolución más tórpida expresada por menor sobrevida. Y en este trabajo de la Clínica Mayo, que compararon 135 CBP versus 26 pacientes con la superposición, con la misma tasa de cirrosis al comienzo, en el seguimiento, que fue un poco más de 5 años en los dos grupos, los pacientes que tienen superposición o overlap desarrollaron más varices, esas varices sangraron más, hicieron más ascitis y tuvieron una mortalidad mayor que los pacientes con CBP sola. Así que, en principio, hay data para pensar que la superposición tiene una historia natural más agresiva que las enfermedades individuales. No voy a hablar de la superposición entre hepatitis autoinmune y CEP en el adulto, son muy infrecuentes y, como dije, es un paciente con hepatitis autoinmune que por tener prurito fosfatasa alcalina alta, uno le hace una colangiografía y aparece la CEP. Pero como les mencioné, esto en pediatría es muy frecuente. Este es un trabajo sobre 55 del grupo de Georgina Mieli Bergagni, que es un grupo que prácticamente describió esto.
son 55 niños con diagnóstico clínico de hepatitis autoinmune seguidos en el tiempo, en donde casi en la mitad, en el 49%, la colangiografía mostró características de CEP. Lo que es interesante es que estos niños tenían clínica similar, bioquímica similar y un patrón de autoanticuerpos no diferentes. Y también es interesante que la respuesta al tratamiento con o sin CEP fue prácticamente la misma. La conclusión en pediatría, donde este es un tema importante, que la hepatitis autoinmune con o sin CEP son parte del mismo proceso y que son distinguibles solo por la colangiografía. No se distinguen por la clínica, ni por la bioquímica, ni por los autoanticuerpos, ni por la respuesta al tratamiento. Pero es una superposición muy conocida. Ahora bien, ¿cuál es el problema de sobrediagnosticar las superposiciones? Cosa que hoy ocurre con cierta frecuencia. Yo veo muchos enfermos que vienen con diagnóstico de superposición y que no lo son. El problema de sobrediagnosticar las superposiciones es que lleva a tratamientos innecesarios y a efectos adversos evitables. Se sabe desde hace mucho tiempo, desde hace más de 20 años, que si uno le da corticoides a una CBP, mejora la clínica y mejora la histología. Pero el precio es alto porque estos enfermos tienen osteoporosis de base y cuando uno les da esteroides, esa osteoporosis es un precio demasiado alto para pagar porque puede terminar con fracturas espontáneas. Que los corticoides, digamos, generan una mejoría significativa en la cirrosis biliar primaria, yo estoy convencido a través de una experiencia personal. Este es un trabajo de mi grupo de ya hace muchos años, donde tratamos con corticoides pacientes con recurrencia de CBP post-trasplante, basada por supuesto en la histología. Esto es lo que ya les mostraba antes. Este es el estudio de Mitchinson que demostró que esto fuera de trasplante, que tenían el 30% tenían respuesta histológica, y también esto se reprodujo en otros estudios con budesonida, combinada con UDCA, o sea, franca mejoría histológica. En este caso, nosotros tomamos pacientes con recurrencia de CBP post-trasplante, le dimos esteroides, una dosis inicial de 40 miligramos y después bajándola progresivamente a lo largo del tiempo hasta llegar a 4 miligramos. Ustedes, pues, estos son solo 8 pacientes. Todos estos enfermos con corticoides mejoraron, normalizaron la fosfatas alcalina. Fíjense acá abajo tienen la respuesta de 600 hasta 230. Todos estos enfermos tenían colangitis granulomatosa en la biopsia, que desapareció por completo, y lo pueden ver aquí. Esto es la biopsia pre-esteroides y la biopsia, es realmente llamativo el cambio. Este es otro de los casos. Y cuando los biopsiamos durante el seguimiento, la respuesta se mantuvo. En este caso fue un tratamiento corto, no exploramos los huesos, pero esto para refrescar de que los corticoides le hacen bien a la CBP desde el punto de vista bioquímico e histológico. Ahora, ¿qué hacemos entonces cuando sospechamos una superposición y queremos tratarlo? Bueno, me parece que no hay que ponerse ansioso ni apurarse. Entonces, si tenemos pacientes que cumplen claramente los criterios de París, 2 de 3 para cada enfermedad, como les mostré, en ese caso yo creo que uno tiene sustento para iniciar tratamiento combinado con corticoides solo o con azatioprina y urso. Ahora, si pensamos que el paciente no cumple los criterios de París y si seguimos pensando que puede tener una superposición, pero con claro predominio de hepatitis autoinmune, ahí lo aconsejado es empezar con corticoides o azatioprina, y si el paciente no logra la remisión completa, agregar el urso. Y si ocurre lo opuesto, pacientes que no cumplen los criterios de París, pero tienen predominio de CBP, uno puede empezar con urso, esperar unos meses, y si no hay respuesta completa de la FAL, agregar corticoides. Es decir, no apurarse innecesariamente. Entonces, para terminar, quiero concluir, como ya sugerí en esta conferencia, que el diagnóstico de las superposiciones de enfermedades autoinmunes no es fácil, es difícil para todos.
Generalmente uno lo tiene que construir, al diagnóstico lo tiene que remar, y es cierto que hay una tendencia como si fuera moderno y elegante a hacer diagnóstico de superposiciones sobre bases que no son sólidas, y como dije, el problema que trae eso es los tratamientos innecesarios con esteroides. Por lo tanto, quiero concluir que las superposiciones, como mencioné al principio, no son entidades patológicas independientes y tienen definiciones arbitrarias e imprecisas, porque tenemos que sumar enfermedades diagnosticadas con parámetros que no siempre son específicos. El diagnóstico de estas entidades requiere un hepatólogo con experiencia. Estos son de los diagnósticos más difíciles que nos toca a los que hacemos esta especialidad. Requiere un hepatopatólogo con experiencia porque, como dije, es muy difícil hacer diagnóstico de superposiciones sin la biopsia, y también requiere un muy buen resonador para tener colangiografías de buena calidad. Como dije también, debe evitarse el sobrediagnóstico y especialmente el tratamiento esteroideo innecesario, porque puede tener consecuencias negativas para el paciente. Así que hasta aquí llegué, y si alguien quiere preguntar, con mucho gusto contestamos. Acá la amiga Natalia Ratsunu, desde Tierra del Fuego, pregunta: ¿cómo orientaría el tratamiento con corticoides y ASA en líneas generales en un paciente con CBP que demuestra criterios de hepatitis autoinmune? Lo que dice Natalia entonces es que si uno tiene una superposición concreta, si el diagnóstico es claro, ¿cuántos corticoides y cuánto urso? Bueno, el urso no hay problema. Acá me parece que la diferencia la hace si el paciente tiene cirrosis o si no tiene cirrosis. Si el paciente tiene cirrosis, o sea que ya no podemos tratar para prevenir la cirrosis, yo no doy más de 12 miligramos de prednisona y 50 miligramos de Imuran. Y si el paciente no tiene cirrosis, la dosis de esteroides dependerá de si el paciente tiene fibrosis o no tiene fibrosis. Si el paciente tiene fibrosis, uno puede ser más agresivo. Si el paciente no tiene fibrosis, uno puede ser menos agresivo. Yo nunca he utilizado dosis mayores de 40 miligramos. Si yo tengo un paciente que no tiene falla hepática, que no tiene fibrosis avanzada, le daría algo así como 24 miligramos de prednisona, porque la deltisona viene de 8, y iría bajando a medida que voy agregando azatioprina, y después ir viendo. Como dicen los jóvenes hoy, vamos viendo. Bueno, veo que todos se han quedado hasta el final, lo cual es gratificante. Y si no hay más preguntas, aprovecho para saludarlos y esperarlos el primer martes de octubre con un par de temas también interesantes. Así que buenas noches, gracias, nos vemos.